Bueno, vamos a arrancar con una información base de modelado de información de construcción. Entonces, nosotros necesitamos hacer representaciones gráficas y desde siempre el ser humano necesita representar gráficamente lo que tiene en su mente. Entonces, para poderlo compartir con otras personas y que en diferentes fases pues se pueda también interpretar según las necesidades. Entonces, por ejemplo, la pintura es una representación gráfica en 2D. La escultura es una representación gráfica en 3D. En ingeniería y arquitectura, pues hemos utilizado los planos como una representación gráfica en 2 dimensiones, como lo vimos hace un rato. Entonces, a través de las plantas y de los cortes o las secciones, entonces nosotros generamos en nuestro imaginario cómo es esa estructura en 3D, sin embargo la estamos viendo en 2D. Entonces, pues muchas veces para facilitar esa interpretación de lo que está en el pensamiento, pues se utilizan mucho entonces los modelos 3D. Entonces, como mencionamos, entonces teníamos la escultura, estos modelos, por ejemplo, en odontología o en medicina que se utilizan mucho. Y, por ejemplo, antiguamente que los arquitectos trabajaban mucho las maquetas, ¿cierto? Que permitía entonces acercarse a un público, a un entendimiento de cómo estaba conceptualizado el proyecto. Entonces, esto ha ido cambiando mucho pues con el desarrollo del software. Entonces, actualmente se utiliza la modelación, ya no la tenemos en físico, sino que tenemos modelos computarizados que nos permiten y nos acercan mucho a una realidad a través de fotos o videos. Entonces, los proyectos y esa conceptualización gráfica pues se hacen en estos software que nos permiten entonces tener como unas fotografías y también, por ejemplo, tener videos, que entonces esto nos acerca mucho, veamos por ejemplo a cómo está la distribución y nos acerca mucho a la realidad del proyecto. Y depende pues del nivel de avance y de complejidad que tenga, pues uno quiere darle el nivel de detalle. Entonces, como vemos en este videito que está corriendo de un proyecto urbanístico, se muestra toda la distribución de áreas, se muestra aspectos paisajísticos, aspectos constructivos y entonces acerca al usuario mucho a la realidad. Entonces, ¿a través de qué logramos hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer a través del uso de un software que se llama Revit 2020, que es una de las versiones recientes. Ya está la 2021, cuando nosotros vamos a trabajar con la 2020. ¿Y qué me va a permitir este software? Pues tener mi modelo en 3D, entonces toda esa conceptualización que tienes de tu infraestructura en 3D, lo vas a poder hacer en tu modelo y a su vez y simultáneamente vas a ir generando entonces las vistas o los cortes tanto en planta como en sección. Entonces, simultáneamente se está trabajando en uno o en otro. Lo que usted haga aquí se va a ver representado en absolutamente todos los dibujos, porque al final estamos trabajando en un modelo que es único. ¿Y esto qué me va a permitir posteriormente? Bueno, tener entonces fotografías renderizadas como las que mostramos ahora o videos renderizados como los que acabamos de ver. Entonces, para esto vamos a ver un poquito de cómo es la estructura, cómo trabaja el software. Entonces, Revit se divide en 3 tipos de elementos. Uno que le vamos a llamar elementos de modelo, otros elementos de referencia y otros elementos de vista. Entonces, los elementos de modelo son las cosas que efectivamente existen, ¿cierto? Entonces, lo que representa mi estructura, yo lo voy a representar a través de esto que le estamos llamando elementos de modelo.
Entonces, si hay una pared, si hay una tubería, entonces todas estas cosas se van a llamar lo que físicamente va a existir, los elementos de modelo. Elementos de referencia. ¿Qué van a hacer de los elementos de referencia? Ahorita, en el video anterior, olvidé especificar un poco el tema de los ejes. Entonces, a nivel de dibujo técnico, uno utiliza muchas herramientas de apoyo, ¿cierto? Líneas, que son líneas imaginarias, o sea, no son cosas tangibles, sino que son líneas de referencia que me permiten, independiente de en qué vista yo esté trabajando, saber cómo está ubicado y qué está asociado con qué. Entonces, ejemplo, en esta vista en planta, tracé una línea, por ejemplo, por los costados de los muros, y este eje entonces se va a llamar 1 y este otro eje se va a llamar 2. Entonces muchas veces yo también acoto estas distancias y me va a permitir saber dimensiones que tenga la estructura. Si yo veo esto en mi corte AA, bueno, también voy a tener entonces estos ejes de referencia. Miren que en el otro sentido, horizontalmente, tracé otros ejes de referencia que serían 3 y 4 y que eso los estoy viendo en el otro corte BB. Entonces yo voy a tener tanto en mi vista en planta y mi referencia al otro corte. Entonces esto que le llamamos aquí elementos de referencia, pues hace alusión, como su nombre lo dice, a estas líneas imaginarias que me permiten entonces generar ubicación en la distribución que yo tengo de mi elemento modelado. Y elementos de vista que van a ser elementos de anotación y detalles. ¿Qué quiere decir esto? Las cotas, el dimensionamiento, otros textos en los que usted quiera explicar y quiera visualizar en sus planos, que se vean y se especifiquen detalles que usted está definiendo o nombres de estructuras, entonces van a estar dentro de elementos de vista. Entonces retomemos. Los elementos de modelo es la infraestructura que efectivamente existe. Los elementos de referencia son las líneas imaginarias y todas las líneas de apoyo que se van a utilizar para visualizar los dibujos. Y los elementos de vista, que son anotaciones, textos y detalles que se quieran especificar. A su vez, entonces, los elementos de modelo se dividen en dos categorías: en elementos anfitriones y en componentes de modelo. ¿Qué son los elementos anfitriones? Es como esa infraestructura principal que debe existir como base. Entonces, por ejemplo, en una vivienda, los muros, el suelo, ¿cierto? Y suelo refiriéndose como a las losas o las superficies que van a haber en cada uno de los niveles, cubiertas, que son como los cielos rasos, techos. Estos se van a llamar entonces elementos anfitriones, los que son como los principales. Y van a haber entonces otros componentes de modelo que se pueden insertar solo si existe un elemento anfitrión. Ejemplo, tú puedes poner una ventana, no la pones en el aire, tiene que existir un muro. Igual con una puerta, no la pones en el aire, debe existir un elemento anfitrión. ¿Sí? Mobiliario, pues debe existir un suelo, una superficie donde se va a colocar. Entonces, cuando yo cargue en mis dibujos, voy a poder insertar esto siempre y cuando tenga mis elementos anfitriones. A nivel pues, de los elementos de referencia, vamos a construir rejillas y niveles. Y pues de los de especificaciones de visualización, insertar textos, notas, cotas y demás. A su vez, vamos a ver un detalle más. Los elementos que vimos ahorita, los vamos a clasificar según la categoría, o sea, ¿qué son? Como cité ahorita, por ejemplo, los muros, las cubiertas, los suelos, ¿cierto? Entonces, esa es una categoría. Pues en este ejemplo, pilares que son como columnas. Entonces van a haber familias. Entonces pueden haber pilares redondos y pueden haber pilares rectangulares. Y a su vez dentro de este pueden haber muchas otras especificaciones que van a ser tipos. Entonces, un pilar redondo, por ejemplo, de 450 milímetros u otro de 600, que yo lo voy a poder escoger en mi proyecto. O los materiales también, yo puedo definir entonces diferentes materiales
del cual va a estar construido. Entonces, Revit me va a permitir en mi modelo definir entonces, por ejemplo, los niveles, ¿cierto? ¿Cuántos niveles quiero, necesito? Y entonces yo puedo generar las vistas asociadas a cada uno de los niveles. Entonces, eso a nivel del concepto general. Vamos entonces a pasar a ver el programa.